Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Espero que ya esté listo para este día de transmisión, para este día de enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Un servidor y hermano Israel Macías. Hermano, pues me gozo de poder estar aquí trayendo el mensaje precioso y poderoso de la palabra del Señor. ¿Cómo ha estado? Quiero preguntarle cómo le ha ido en estos días. Estamos orando por todos ustedes, por todas sus necesidades, por todas sus peticiones y también dándole gracias a Dios por todas esas acciones de gracias de la obra que Dios ha estado realizando en su vida y en la nuestra. Amén. Sean todos bienvenidos. Nos da mucho gozo hoy martes, fíjese bien, martes de la libertad en Cristo. Traer, hermanos, el mensaje poderoso y fresco de la palabra del Señor. Amén, sean todos bienvenidos, esperemos que todos se encuentren bien, ¿verdad? En cualquier lugar donde nos vean, los hermanos que nos están también siguiendo a través de cada transmisión desde Ecuador, Colombia, en todos los países y en todos los continentes de donde hemos estado en contacto con ustedes. Que Dios los bendiga. Estamos orando mucho por Ecuador, ¿verdad? Por la familia Bravo, por el hermano Filemón, para que sean sostenidos, para que atraviesen este tiempo de tribulación con gozo, sabiendo que al final de este periodo Dios es bueno, Dios es grande y Él hará que todas las cosas se acomoden para que todo salga bien. Así que sigamos confiando en el Señor, les animamos en el amor de Cristo. Ustedes son un ejemplo para nosotros que a pesar de tanta prueba, de tanta tribulación, incluso que esta ha llegado a niveles de persecución, a niveles de estar detrás de ustedes por causa del Evangelio, nos dan ejemplo a cada uno de nosotros de perseverancia y de amor a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los fortalezca allá donde ustedes se encuentran. Esperemos que todos se encuentren bien, que todos se estén recuperando y que, iglesia, sigamos adelante. Amén, hermana Sony Bravo, hermano Mariano, que estén bien, que el Señor los guarde y los proteja y les siga dando ese denuedo para seguir avanzando, seguir adelante. Amén, allá en Ecuador. El domingo leíamos sus mensajes ahí en el chat de YouTube, mensajes fuertes, ¿verdad? Pero alentadores a la vez, por el ejemplo que ustedes nos dan. Que Dios los bendiga, que Dios los sostenga y que sigan adelante. Amén, cuentan con nuestro apoyo, díganos, pónganse en contacto, contesten por allí varios de los mensajes que les ha mandado un servidor para saber de qué manera les podemos apoyar, qué podemos hacer para ayudarles. Amén. Que Dios los bendiga mucho y asimismo en todo lugar, ¿verdad? Aquí en todos los estados de la República Mexicana, sean todos bienvenidos. Bueno, pues como ya lo he comentado, recuerde que ya es martes de la libertad en Cristo, ya no es jueves, sino los martes se está dando este curso. Así que, pues yo le invito a que pasemos juntos el siguiente tiempo, la siguiente hora. Y mire, tal vez ni una hora va a ser, es un estudio pequeño, pero hermanos, no deja de ser importante. Es muy importante el estudio de este día, aunque no sea muy largo. Así que yo le invito a permanecer, ¿verdad? La siguiente hora para que continuemos, ¿verdad? A través de este estudio de la libertad en Cristo, la carta magna de la libertad en Cristo. Amén. Así que bueno, pues vamos, ¿qué le parece a la cita bíblica? ¿Verdad? La leemos y enseguida estaremos orando para ponernos en las manos del Señor y recibir la palabra que Él tiene para nosotros. Amén. Bueno, entonces abra su Biblia conmigo en Gálatas capítulo número 5 y vamos a leer los versículos del 7 al 12. Amén. Gálatas capítulo número 5, versos del 7 al 12. Amén. Vaya buscándolo, tenga su Biblia a la mano, una libreta, invite a los suyos, que todos se reúnan, ¿verdad? Que podamos escuchar un tiempo la enseñanza de la palabra. Amén, esta es de bendición para nuestras vidas. Es lo mejor que puede haber para nuestra vida. Amén. Bueno, entonces si ya está ahí, Gálatas 5, versículos del 7 al 12, vamos a darle, hermanos, lectura. Amén. Hágalo audiblemente ahí donde usted se encuentre, ¿verdad? Vamos a hacerlo juntos. Dice así la palabra del Señor. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Perdón, verso 7, estaba leyendo el 5. Verso 7, Gálatas 5, verso 7 dice: Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor,
que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para pedir la guianza del Señor. Bendito Dios, cuántas gracias te damos en esta noche, Señor, de un martes más, Señor, ya de este año 2021, 3 de agosto, ya un mes nuevo, Señor. Gracias te damos porque tu palabra, tu presencia, tu espíritu está con nosotros hasta este día. Y hoy aquí estamos, Señor, presentándonos delante de ti para decirte, habla nuestra vida, habla nuestro ser, habla nuestro corazón. Queremos, Padre, recibir tu palabra, palabra que deseamos con todo nuestro ser. Guíanos, Espíritu Santo, hacia toda la verdad y que todo, mi Dios, cuanto hoy, Señor, tú hables, sea de bendición, Señor, que esa palabra lleve fruto, mucho fruto, Señor. Gracias te damos. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres nuestro Padre, que eres nuestro Salvador. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermano, este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Da continuidad al de hace 8 días. Recuerde que ya tenemos 17 semanas estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy es el estudio número 17. Y fíjese que le pusimos por título a este estudio, hermanos, o a esta enseñanza, la misma pregunta que el apóstol Pablo les hace en el versículo número 7. ¿Quién os estorbó? ¿Verdad? Dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Nosotros le hemos puesto así, ¿quién os estorbó? Y creo que esa pregunta, hermano, así como tema, ¿verdad? Ya de entrada, hermano, nos dirige, nos apunta hacia algo que con mucha importancia, hermano, necesitamos estudiar el día de hoy. Amén. Los Gálatas, como el mismo apóstol Pablo lo dice, corrían bien, iban bien, hermano, en su desarrollo y en su crecimiento cristiano. Sin embargo, hubo algunos quienes les estorbaron, ¿verdad? Y ese impedimento, ese estorbo que pusieron con ellos, haría que muchos de los Gálatas siguieran un evangelio diferente, un evangelio completamente distinto al que habían recibido. Se da cuenta, hermano, que de entrada el mero título, hermano, nos habla bastante en relación al cuidado que debemos de tener en nuestro cristianismo, en nuestra fe. Mire, podemos oír cosas muy atractivas, podemos tener, ver, escuchar, podemos, hermano, incluso llegar en algún momento a experimentar cosas, hermano, que puedan ser bonitas, que puedan ser agradables, pero realmente ello contribuirá a nuestro desarrollo cristiano. Es en lo que hoy en esta noche, hermano, nos vamos a centrar para poder, hermano, precisamente tener cuidado de todas aquellas cosas, hermano, que a veces, hermano, no cumplen con el propósito de la edificación en nuestra vida. Y vamos a ver el caso de los Gálatas y lo estaremos aplicando, hermano, acá al caso de cada uno de nosotros. Amén. Fíjese que el apóstol Pablo, ¿verdad? Así de entrada, para empezar el tema, el apóstol Pablo utiliza una imagen o utiliza un ejemplo de una carrera, ¿verdad? Como lo dice en el verso 7, dice, vosotros corríais bien, les dice. El apóstol Pablo de entrada introduce un ejemplo, hermano, como el de una carrera, para poder describir, fíjese bien, lo que es la vida cristiana. Esta imagen de una carrera, fíjese bien, pues era una de las ilustraciones o de los ejemplos favoritos del apóstol Pablo. ¿Y sabe usted por qué? Quiero comentarle por qué. Con base a algunos historiadores, fíjese bien, que han hecho investigación sobre la vida del apóstol Pablo, han llegado, fíjese bien, a la conclusión de que hermano, en su juventud, practicó, hermano, de hecho, lo que viene siendo el acto de las carreras. ¿Qué le parece? Es decir, que al apóstol Pablo le gustaba, hermano, lo que se conoce como la disciplina del atletismo, ¿sí? No solamente en el hecho de correr, no solamente, hermano, en el hecho, hermano, de dar vueltas, ¿verdad?, en una pista o de recorrer grandes distancias, sino incluso, fíjese bien, de lo que compete a todo lo que es el atletismo, las demás disciplinas, ¿verdad?, que van dentro de esta, como es el lanzamiento, hermano, de una jabalina,
¿verdad? Todo lo que, por ejemplo, hoy en día estamos viendo, hermano, con esto de los Juegos Olímpicos. Déjeme decirle que muchos historiadores coinciden en el hecho, hermano, de que el apóstol Pablo llegó a practicar el atletismo, hermano, en su juventud. Entonces él conocía, hermano, lo que es, fíjese bien, el ejercicio, lo que es el ejercicio corporal, lo que es, fíjese bien, la alimentación, lo que es la disciplina de una persona que practica un deporte para poder terminar la carrera. Y es por eso que nosotros vemos, fíjese bien, en varias de las cartas del apóstol Pablo, vemos, hermano, ilustraciones o ejemplos que tienen que ver con el acto, hermano, de una carrera, ¿sí? Con el acto de correr, ¿sí? No solamente, ya lo dijimos, ¿verdad? Porque eran sus ejemplos favoritos, sino porque él, hermano, lo llegó en algún momento de su vida a practicar. ¿Qué le parece? Tal vez sea un dato, hermanos, que muchos desconocíamos, tal vez otros no. Amén. Fíjese bien, para el apóstol Pablo, ¿sí? Una carrera, hermano, demanda seguir las reglas, demanda seguir una disciplina, ¿verdad? Para poderla terminar. Creo que el propósito de una carrera es llegar al final, es decir, terminarla. Obviamente, ¿verdad? Terminarla bien, ser, ¿por qué no, hermano, de los primeros lugares? ¿Sí? Pero el propósito de esta, hermano, es, fíjese bien, tener una disciplina tal que me permita terminar la carrera que he empezado. Si aplicamos ello a la vida cristiana, fíjese cuánto cuidado, cuánta disciplina debiéramos de tener en nuestra vida para poder llegar al final de esta, a la meta, hermano, que es el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que un día estemos con Él. Amén. Y yo le pregunto, ¿usted se disciplina para ello o usted se descuida? Discipline su vida. Amén. No se exponga. No cometa, fíjese bien, actos, hermano, que pongan en peligro su integridad espiritual. Actos, hermano, que le puedan llevar, fíjese bien, a un término, hermano, que usted no desea. No sea, fíjese bien, descuidado, sino atienda con disciplina la oración, la lectura de la palabra, la enseñanza, la predicación, el congregarnos, hermano, qué importante es. Amén. Y dentro de todo ello, mire, pues desarrollar madurez cristiana en nuestra vida que nos permita tener cada vez un conocimiento más excelente de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito, hermano y hermana, a todo ello. ¿Qué le parece? Entonces, fíjese bien, el apóstol Pablo estaba consciente, hermano, de que la vida cristiana es como una carrera. Y así como toda carrera, fíjese bien, tiene sus reglas, ¿verdad? Para no cometer una infracción o un foul, ¿verdad? Asimismo también toda carrera tiene, fíjese bien, el hecho de lo que implica para que nosotros lo podamos hacer. Es decir, lo que ya mencionamos, la disciplina para poder cumplir con lo que se tenga que hacer dentro de la misma carrera. Amén. Fíjese bien, al final de nuestra carrera cristiana recibiremos un galardón. Amén. Yo espero que usted haya visto la enseñanza del miércoles pasado con nuestro hermano Oscar, ¿verdad? En donde se nos habló de una enseñanza preciosa en la que debemos de cuidar, fíjese bien, el galardón, ¿sí? Que nos espera al final de una vida, hermano, en Cristo Jesús. Amén. Y no desaprovechar no llegar al cielo, fíjese, no llegar a la presencia de Dios, hermano, así como de panzazo, ¿verdad? Así como de que apenas si llegué, sino que verdaderamente, hermano, podamos recibir un premio por causa de la disciplina que podamos tener en nuestra vida en el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Fíjese, hermano, que los Gálatas estaban corriendo en la vida espiritual, en la vida cristiana, estaban haciéndolo muy bien, se estaban desarrollando muy bien. El apóstol Pablo, cuando estuvo con ellos, vio fruto en ellos, vio incluso la manifestación del Espíritu Santo sobre ellos. Pero una vez que Pablo los dejó, fíjese bien, ¿sabe qué fue lo que sucedió? En cuanto Pablo los deja, hermano, fíjese bien, llegaron a ellos, ¿sí? Hombres, ¿sí? Que traían una enseñanza diferente, que le agregaron al evangelio que Pablo, hermano, les había predicado, ¿sí? Y en ese momento, fíjese bien, esos falsos maestros comenzaron a ponerles estorbo en su vida cristiana a los Gálatas. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? Quiere decir, hermano, que nosotros podemos ser como los Gálatas.
podemos llevar una vida cristiana ejemplar, podemos estar corriendo bien en la carrera cristiana, ¿sí? Y de pronto presentarse por allí falsas enseñanzas a través de falsos maestros que van a poner, fíjese bien, cargas, que van a poner estorbos en nuestra vida cristiana para que nosotros sigamos un camino diferente del que nosotros ya habíamos empezado a recorrer. Debemos de tener mucho cuidado. Es por ello, ¿verdad?, la insistencia en leer la palabra, en orar, en ayunar, en congregarnos, en crecer, en madurar, hermanos, ¿sí? Es la importancia, hermano, de que verdaderamente nuestra vida cristiana se desarrolle con buenos fundamentos, amén, con buenas bases de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que si se llegaran a presentar estorbos en nuestra vida cristiana, mire, los hagamos a un lado y no permitamos que esos estorbos nos desvíen del camino original que teníamos que seguir. Oh, hermano, hermana, yo le animo, tenga mucho cuidado. Tal vez a usted que nos está viendo, por ahí se le esté acercando alguna persona, ¿verdad? Y le esté hablando de cosas, le esté insistiendo en ritos, le esté, ¿verdad?, de alguna manera influenciando, ¿sí? De tal modo que ya no es suficiente el sacrificio de Cristo, ya no es suficiente la gracia, ya no es suficiente el creer, sino que le quieren agregar ciertos elementos a todo ello, ¿sí? Lo cual únicamente se convierte en un estorbo para nuestra fe en Cristo Jesús. Tenemos que desechar todo eso, tenemos que saber hacer a un lado todo eso, y sea quien sea, pues no permitir que estorbe nuestra carrera en la vida en Cristo Jesús. Amén. Fíjese qué importante es esto que le acabo de comentar, porque precisamente ahí en el verso 7, ¿verdad?, donde Pablo dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Esa palabra estorbó, fíjese bien, es la palabra griega ekoptó, ¿sí? Que se traduce un estorbo, ¿sí? Y fíjese que el contexto de esta palabra, ¿sí?, ekopto, ¿sí?, es una palabra que tiene un significado, mire, muy peculiar. La palabra, en el contexto de su significado, indica un estorbo, fíjese bien, que se ponía en medio de una carretera, ¿sí?, o de un camino, con el fin de estorbar, de desviar a quien transitara por allí, ¿sí?, de sacarlo de ese camino, incluso hasta de llegar a destruir, fíjese bien, el camino por el que una persona debía de pasar. Ese contexto, hermano, del significado de esta palabra generalmente nos indica, ¿verdad?, que cuando un ejército tenía que pasar, por ejemplo, por un puente, o por ejemplo, por un camino, ¿sí?, o una carretera, un ejército, imagíneselo, ¿sí?, alguien ponía un estorbo en ese camino, en ese puente, en esa carretera, con el fin de destruir el camino por donde tenían que pasar aquellos hombres, aquellos integrantes del ejército, y así desviarlos o bien bloquearlos para que simplemente no pudieran llegar a su destino, llegar al otro lado. Ese es el contexto de la palabra estorbó que el apóstol Pablo utiliza aquí. Y déjeme decirle que el otro significado, hermano, de lo que es la palabra ekopto, ¿sí?, que es estorbó, que Pablo utiliza aquí, fíjese bien, también nos indica el hecho, hermano, de cuando un corredor, fíjese bien, en una carrera, cuando un corredor se pone de una manera ilegal, es decir, de una manera no permitida, se pone al frente de otro corredor con el fin de causarle un tropiezo, con el fin de hacerlo tropezar, ¿sí? Sabe, viendo algunos resúmenes, ¿verdad?, de lo que son las competencias olímpicas que se están llevando a cabo, ¿verdad?, en estas fechas. Veía, por ejemplo, la competencia de atletismo, hermano, a mí también me gusta, ¿verdad? Veía las competencias de atletismo, por ejemplo, las de 3,000 metros, las de 800 metros, ¿sí? En donde, fíjese, arrancan todos los corredores, cada uno por su carril, cada uno en su carril. Pero cuando salen de la primera curva, ya todos, hermanos, se amontonan prácticamente en los primeros carriles. Entonces, puede causar un accidente, fíjese bien, que el corredor de adelante intencionalmente se ponga detrás del que viene, ¿verdad?, obviamente detrás de él, para que el de atrás con una pisada pueda, fíjese bien, pisar los talones del que va adelante y ocasionarle un accidente.
Me estoy explicando. Es también el significado de la palabra ejcopto que el apóstol Pablo utilizó aquí. El hecho de que un corredor a propósito se ponga delante del que viene, ¿sí? Para que pise sus talones y así hacerlo caer, hacerlo tropezar. Pero eso es algo ilegal. Eso es algo, hermano, que es castigado, ¿verdad? Eso es algo que comete foul, comete una infracción. O sea, es algo, hermanos, que no se debiera de hacer. Entonces, dése cuenta, el apóstol Pablo les está diciendo eso. Gálatas, ustedes corrían bien, iban bien por el carril. ¿Quién se les puso adelante intencionalmente, ilegalmente, para que ustedes tropezaran con los pies de él y cayeran? Es decir, se salieran de la competencia, se salieran, ¿verdad?, de su carril. Es decir, hacerlos tropezar. Es lo que el apóstol Pablo, hermano, en pocas palabras les está diciendo, ¿sí? Entonces, fíjese bien, por causa de este estorbo, algunos de los gálatas, pues habían caído, hermano, habían caído a otra clase, a un evangelio diferente, ¿sí? Y otros estaban a punto de tropezar. Otros estaban que qué hacían, qué iban a decidir. Unos ya habían desobedecido al evangelio que habían recibido y otros estaban todavía en eso. Pero el apóstol Pablo les hace una pregunta así como para quererlos hacer reaccionar, ¿verdad? Les dice, ¿quién? ¿Quién les está estorbando? ¿Quién se les está poniendo delante? ¿Quién está poniendo un estorbo en su camino para que ustedes se desvíen y no lleguen a la meta? ¿Se da cuenta, hermano? O sea, Pablo pretendía hacerlos reaccionar, que se dieran cuenta de que la desviación que estaban tomando, de que el tropezar no era algo que debía de suceder en su vida cristiana, sino que al reaccionar, al hacerlos reaccionar, Pablo pretendía que se dieran cuenta quién les estaba estorbando, quién les había influenciado con enseñanzas que no eran de acuerdo al evangelio que habían recibido. Dese cuenta, hermano, cómo el apóstol Pablo tenía en su corazón ese amor de demostrarle a los gálatas la intención que él tenía de que permanecieran en el camino que originalmente habían decidido seguir. ¿Sí? El apóstol Pablo, hermano, no tenía ninguna otra intención más que esa. Como yo quiero decirle lo siguiente, es un deseo, hermano, de un servidor y es un deseo de muchos siervos del Señor, el que usted permanezca en lo que ha recibido, el que usted siga yendo por el camino del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que tenga cuidado de todas esas voces a su alrededor, aun sean de familiares, sean de amistades muy cercanas o muy importantes para usted. Tenga mucho cuidado, no permita que nadie ni nada le cambie el evangelio en el que usted creyó. Amén. Qué importante, hermano, es lo que Pablo estaba haciendo. Fíjese bien, Pablo, ¿verdad? Como ya lo vimos, les hace una pregunta: ¿quién nos estorbó? Los quería hacer reaccionar, ¿verdad? Que salieran de ese tropezadero en el que se habían, hermanos, metido por permitir que gente, hermano, viniera con una enseñanza diferente. Fíjese, Pablo menciona tres cosas, hermano, que le quiero mostrar rápidamente en relación a estos falsos maestros que habían introducido ese estorbo a la vida cristiana de los Gálatas. Amén, ¿me los permite? Son tres cosas únicamente. La primera, fíjese bien, la primera es lo que Pablo menciona en el versículo siguiente, en el 8. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es decir, la primera característica de un falso maestro es que su doctrina no proviene de Dios. Aunque hable de Dios, aunque hable bonito, aunque usted lo vea que es una persona muy carismática o muy amable, o que usted pueda ver que es una persona muy entregada, un falso maestro jamás podrá tener la verdad, jamás podrá tener la doctrina de Jesucristo, la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es una persona, hermanos, que precisamente se ha convertido en un falso maestro porque las enseñanzas que una vez conoció, escuche, las tergiversa, las pervierte, las cambia con el fin, pues, de verse beneficiado a sí mismo, ¿sí?
con el fin, hermano, de obtener algún tipo de beneficio o de interés. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermano, por donde usted le busque o por donde yo le busque, un falso maestro, por bonito que aparente ser, por muy bonito que hable o lo que usted quiera, mire, jamás va a tener la verdad, ¿sí? Ya nos lo decía también nuestro hermano Oscar, ¿verdad? El miércoles pasado, del cómo en muchos lugares, fíjese bien, tienen una Biblia, ¿sí? Incluso la leen en muchas sectas, en muchos grupos, ¿verdad? Que se hacen llamar el camino o la verdad o muchas cosas parecidas a eso, pero que en realidad son sectas, ¿sí? Tienen una Biblia, la leen, ¿sí? Y después de que a la gente le muestran que tienen Biblia y que la leen, así como para que la gente se tranquilice, pues entonces sí, hacen a un lado la Biblia y empiezan a enseñar sus propias doctrinas de demonios, sus propias doctrinas humanas, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado. Recuerde esto, un falso maestro jamás podrá tener la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted identifica a un falso maestro, tenga cuidado con su enseñanza. No permita que ésta entre a su casa. No permita que ésta entre a su vida. Amén. Gloria al Señor. Fíjese, hermanos, aquí el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Al final del verso 8 dice, esta persuasión no procede, dice, de aquel que os llama. ¿Quién había llamado a los Gálatas? Pues quien los había llamado, hermano, era el Señor, era Dios. Por lo tanto, de Dios no puede venir algo, hermanos, tan torcido como las enseñanzas de aquellos predicadores que eran del judaísmo. ¿Me explico? De parte de Dios, de lo que es de Dios o quien le pertenece a Dios, fíjese bien, no puede provenir o no puede venir una enseñanza torcida, perversa, pervertida. No puede venir una enseñanza, fíjese bien, tan retorcida, hermano, que busque lo suyo propio, que busque, hermano, el beneficio personal. Cuando esto proviene de Dios, escuche, ¿quién es quien nos llama? Hay paz. Amén. Hay tranquilidad. Hay confirmación por medio de su espíritu. ¿Sí? Se siente, hermano, la presencia del Señor. Y aquello produce, nuevamente se lo digo, paz. Amén. Y lo que no es de Dios, mire, es rencilloso. ¿Sí? Lo que no es de Dios, hermano, crea incomodidad. ¿Sí? Mire, tanta gente, hermano, que en el judaísmo, hermano, es tan rencillosa, disculpe que lo diga, ¿verdad? Pero es tan problemática que siempre quieren imponer lo que ellos creen, lo que ellos saben, ¿sí? Dígame, ¿en qué parte de eso, hermano, viene la paz de Dios? ¿En qué parte del pleito, en qué parte, hermano, de que la gente es rencillosa está aquel que os llama? El apóstol Pablo dice, aquel que les está estorbando, ¿sí? No es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede, fíjese bien, llamar a alguien, ¿sí? A la salvación, llamarlo a su gracia, para después ponerle un estorbo y hacer lo que se desvíe. ¿Me estoy explicando? Por eso Pablo dice, esta persuasión no procede de Dios, no proviene de Dios. Por lo tanto, hermano, lo que es de Dios produce paz, produce fruto. Lo que es de Dios trae la confirmación del Espíritu Santo. Aquello que es problemático, dudoso, rencilloso, conflictivo, mire, aquello que es así, hermano, mire, no proviene de Dios y tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Amén. Fíjese bien, esta es la primera cosa, la doctrina de los falsos maestros no proviene de Dios. Mire, escuche esto, la salvación es una obra totalmente hecha por Dios. Amén. Fue por la iniciativa del Padre, ¿sí? Y también por la iniciativa del Hijo, hermano, de venir a este mundo a morir por los pecados de toda la humanidad. La salvación es una obra, fíjese bien, completamente hecha por Dios. Allí no hubo, fíjese bien, el ingrediente, hermano, del hombre, ¿sí? Sino que en toda la obra de Dios se ve el plan de salvación de Él, la iniciativa de Él. Amén. Y fíjese, escuche esto. El querer poner las obras, o sea, el hacer obras o cualquier otro tipo de cosa en la gracia de Dios, o sea, en la salvación de Dios, pues mire, es como meter al hombre, ¿sí? Como parte con Dios, ¿sí? En el hacer la salvación, ¿sí?
Y el sacrificio de Cristo, ¿sabe en qué resulta? En que no es completo ni perfecto. Déjenle explico lo que acabo de decir. ¿Qué significa eso? Significa, hermano, que las enseñanzas que los gálatas estaban recibiendo de que tenían que practicar ritos, días de fiesta, la circuncisión y judaizar, lo que es el judaísmo, era, fíjese bien, como decirle a Dios, el sacrificio de tu hijo en la cruz no fue completo. Le hace falta todas estas obras del hombre. Entonces, fíjese, al plan perfecto de salvación de Dios, era como agregarle el ingrediente humano en el que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y que hay que agradar a Dios por lo que hagamos. Era agregarle todo eso y entonces decirle a Dios, es necesario agregarle las obras para que el sacrificio de Cristo sea suficiente, sea completo. Y entonces fíjese, era como poner al hombre al mismo nivel de Dios en lo que tiene que ver con la salvación de la misma humanidad. Dígame en qué parte, hermanos, de la Biblia, ¿verdad?, se ve eso o se entiende eso. Dígame, no tiene ninguna lógica. La salvación viene de Dios, es un regalo de Dios, es una gracia, es algo inmerecido. El hombre jamás puede estar, fíjese bien, ni al mismo nivel, ni tomar parte en los planes que Dios ha destinado para él mismo. Las obras, el legalismo, el judaísmo, no puede ser un ingrediente que forme parte de la salvación de Dios. Escúchelo, porque si el judaísmo, el legalismo o cualquier otro tipo de obras en cualquier otro tipo de religión o secta, ¿sí?, es como decir que es necesario para que el sacrificio de Cristo esté completo. Por lo tanto, aquellos que practican el judaísmo, aquellos que se rigen por la ley, por el rito de la circuncisión, aquellos que se rigen por la observancia de una ley que no se puede cumplir, están en un error. ¿Por qué? Porque es como si creyeran que por medio de eso, el sacrificio de Cristo estuviera completo. Que eso es lo que le hace falta a la gracia de Dios. Y eso es un error. El apóstol Pablo aquí lo menciona. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Verdad? Les dice, esta persuasión no procede de Dios. Así de simple. ¿Que por qué? ¿Que no proviene de Dios? No, oiga, pero es que mire que no procede de Dios, no proviene de Dios. Punto. ¿Sí? Lo que es de Dios, fíjese bien, es su gracia, produce paz, se lleva a cabo por medio de la obra de su Espíritu Santo. No hay nada que podamos hacer para agradar a Dios, solamente creer en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y a esa obra que Él hizo en la cruz, no le podemos agregar ningún tipo de obras nuestras, ningún tipo de obras del judaísmo, ningún tipo de legalismo, ningún tipo de obras de ninguna otra secta o religión. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, el sacrificio de Cristo es suficiente. Y no necesita, hermano, del judaísmo, no necesita de las obras del hombre, no necesita de ningún tipo de legalismo para que éste sea suficiente. Recuerda que es el legalismo. El legalismo lo hemos definido ya bastante, ¿verdad? Como cualquier intento del hombre en que por medio de sus obras quiere obtener la salvación o el agrado de Dios. ¿Sí? Déjeme decirle que el judaísmo entra en esa categoría del legalismo. ¿Sí? Entonces, hermano, no podemos, fíjese bien, aceptarlo como parte de la salvación en Cristo Jesús. Me explico, se lo vuelvo a enfatizar. Si eso hiciéramos, estaríamos diciendo que la obra de Cristo, que la sangre del Hijo de Dios, no fue suficiente para salvarnos, sino que aparte de eso, se hace necesario observar una ley que es imposible de cumplir. Nadie la puede cumplir. Nadie. Nadie lo ha hecho, nadie lo hará. Solamente Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, fue capaz de hacerlo. Por eso, Él subió a la cruz. Y por eso, Él ganó el derecho de la redención del hombre. Amén. Oh, gloria al Señor. Fíjese bien, hermano, si la salvación entonces proviene de Dios,
entonces solamente la podemos obtener por medio de la fe. No hay nada que hacer para poderla obtener, solamente por medio de la fe. Amén. Ya lo dice Pablo a los Efesios capítulo 2 versos 8 y 9. ¿Lo recuerda? Dice, porque por gracia sois salvos. Otra vez, porque por gracia. O sea, somos salvos por un regalo inmerecido. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Y Pablo lo enfatiza, dice, esto es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras. No hay nada que el hombre pueda hacer por obtener la salvación, salvo creer en los méritos de Jesucristo, a favor suyo. Amén. Gloria al Señor. Mire, lo número 2, ¿sí? Que el apóstol Pablo nos muestra en relación a los falsos maestros. Lo primero ya lo vimos, es que su doctrina no es de Dios. Por bonito que la presenten en un lugar, wow, la forma de hablar y traigan una Biblia y usted, mire, le bajen en el cielo la luna y las estrellas, aguas, no proviene de Dios. Algo que trae pleito, algo que trae confusión, algo que trae, fíjese bien, incomodidad, no proviene de Dios. Tenga mucho cuidado. Amén. Mire, lo segundo acerca de los falsos maestros es que son como una piedra de tropiezo. ¿Sí? Son una piedra de tropiezo para los creyentes, tal como lo leímos ya en el verso 7, ¿verdad? Que dice, ¿quién os estorbó? Fíjese, no dice, ¿qué os estorbó? Sino, ¿quién? O sea, que los falsos maestros son el estorbo, ¿sí? Con sus enseñanzas, con su mal testimonio, ¿sí? Con su forma conflictiva de ser, su forma rencillosa de ser, ¿sí? Se convierten en un estorbo, hermano, para la fe de muchos, ¿sí? Fíjese, ellos son estorbo en la carrera cristiana precisamente a través de sus falsas enseñanzas, ¿sí? Son, fíjese bien, esa piedra en el camino, hermano, son ese obstáculo, ¿verdad?, que hay en la vida cristiana, por medio del cual logran desviar a muchos de llegar a la meta. Tengamos cuidado. Y lo tercero que el apóstol Pablo nos muestra, fíjese bien, en este pasaje, es, hermano, lo que dice en el verso 9. Léalo conmigo, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, que los falsos maestros son como la levadura, ¿verdad? Que obviamente, fíjese bien, tiene una influencia negativa, una influencia mala en la congregación de la iglesia, en la congregación de los santos, ¿sí? Mire, la levadura es una sustancia que se usaba en la masa del pan, ¿sí?, para ser leudado. Es decir, esta permitía que la levadura inflamara o inflara, ¿verdad?, la masa del pan, ¿sí? Mire, así también son las enseñanzas falsas, las enseñanzas de los falsos maestros, que un poco de falsedad, fíjese bien, cambia el significado del mensaje y puede influenciar el modo de pensar de muchísima gente. Entonces, ¿sabe cómo eran los falsos maestros? Los falsos maestros eran ese tipo de personas que se sentaban allí en la congregación a escuchar el mensaje, ¿sí? Y de repente, mire, lanzaban un comentario. Y aquel comentario, ¿verdad?, ocasionaba desajuste, ocasionaba conflicto, y a ellos les daba gusto. Y de repente lanzaban más y más comentarios y más palabrería y más falsa sabiduría, sabiduría humana, ¿sí? Al grado que corrompían, fíjese bien, corrompían la sana enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? E introducían sus ideas, ¿sí? Pervertían la manera de pensar de los creyentes y los llevaban por caminos que no eran el que tenían que seguir. Mire, vamos a Mateo, ¿qué le parece? Vamos a Mateo capítulo número 16. ¿Sí? Vamos a leer un pasaje en donde nuestro Señor Jesucristo también habla acerca de la levadura, ¿sí? Mateo capítulo 16, vaya conmigo, vamos para allá, pero no pierda de vista el pasaje en Gálatas, ahorita vamos a regresar. Entonces en Mateo capítulo 16, vamos a leer a partir del verso 5 al 12. Amén.
Mire, dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron, fíjese, verso 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Se da cuenta? Jesucristo le hace una exhortación, hermano, a sus discípulos en relación a la levadura, ¿sí?, de los fariseos y de los saduceos. Y estos pensaron, ¿verdad?, que se refería a que Jesús les estaba diciendo el por qué no habían llevado pan, ¿sí?, el por qué no tenían para comer. Entonces Jesús, cuando entiende los pensamientos de ellos, les explica y les dice, ¿verdad?, el problema no es el pan, podemos comer. ¿Se acuerdan el milagro tan grande de las cestas que en 2 ocasiones se han recogido de todo lo que sobra? Ese no es el problema, el pan. El problema es que un poco de levadura de los fariseos y de los saduceos, es decir, el escuchar con atención, fíjese, una enseñanza diferente a la que es de Cristo, puede terminar en peligros de una vida cristiana que sea conducida por un camino diferente por el que debía de llevar. Me estoy explicando. Era lo que Cristo les quería dar a entender. No era el pan físico al que Cristo se refería, sino que Cristo les estaba diciendo que debían de tener cuidado de no prestarle su oído a otras enseñanzas que no provinieran del reino de Dios, que no provinieran de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, así empiezan, hermano. Póngame mucha atención. Esto es bien importantísimo, hermano. ¿Cómo termina una persona en un lugar diferente donde tenía que llegar? ¿Sabe cómo? Termina en ese lugar porque comenzó a prestarle atención a palabras, a frases, a enseñanzas que, mire, parecían hasta cierto punto, hermano, tan inocentes, tan bonitas, que empezó a ponerle atención a eso antes que a la palabra de Dios, y eso lo desvió del camino de donde tenía que transitar, de donde tenía que llegar. ¿Se da cuenta de ello? Esto, hermano, es tan delicado, esto es tan grave, hermano, que Cristo, fíjese bien, se los enseñó a sus discípulos. ¿Cuánto más el día de hoy? ¿Sí? ¿Cuánto más el día de hoy? Mire, una persona que se hace llamar cristiana puede abandonar el cristianismo y terminar en otro lado, puede terminar en una secta, puede terminar practicando el judaísmo, porque en su vida en algún momento comenzó a prestarle atención a gente que se le empezó a acercar y le empezó a hablar muy bonito. Y le empezó a soltar, mire, cierto conocimiento, ciertas cosas que, wow, le impactaron, wow, le sorprendieron tanto, que comenzó a seguir ese camino que lo distanció, que lo desvió del camino en el que debió de permanecer hasta llegar a la meta. Hermano, el enemigo es tan sutil. Los falsos maestros, movidos por el enemigo, son tan sutilmente utilizados por él, por el enemigo, fíjese, para poder alejar a una persona que aún se sienta que está muy firme, lo alejan, lo tumban del camino de donde tenía él que seguir. ¿Sí me está siguiendo? Fue lo que hicieron, hermano, con muchos de los gálatas. Muchos de los gálatas, ¿usted cree que no manifestaban el ser cristianos maduros? ¿No manifestaban el estar firmes en la fe y que nada los iba a mover? Pues mire, muchos de ellos tropezaron con las falsas enseñanzas de estos falsos maestros. ¿Sí?
que empezaron, mire, así sutilmente, a desacreditar al apóstol. Y después desacreditando al apóstol, desacreditando con palabrerías, con frases, con enseñanzas, desacreditando el evangelio que él les había presentado. ¿Y cuál fue el resultado? Que a muchos gálatas los desviaron del camino que tenían que seguir, del evangelio que tenían que obedecer. Ay, 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 hermano, hermana, tenga mucho cuidado. No sea que usted le esté permitiendo, fíjese bien, no sea que usted le esté permitiendo su oído, su atención a cosas, a enseñanzas del humanismo, de la psicología, hermano, fíjese bien, hasta de misticismo, gnosticismo, agnosticismo, hermano, que en muchas de sus vertientes, en muchas de sus ramificaciones se puedan estar presentando a usted por medio de un amigo, por medio de una amistad, incluso hasta por medio de un familiar. Tenga mucho cuidado. Mire, hoy en día se mueve mucho, ¿verdad? Lo que es la santería, se mueve mucho lo que es el culto a la muerte, se mueve mucho lo que es la magia, lo que es el sortilegio, el encantamiento, ¿sí? Lo que es las vibras, ¿verdad? Ese tipo de disciplinas. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Mire, es sorprendente escuchar en ocasiones a cristianos y a muchos de ellos que ya tienen muchos años en el evangelio. De repente, hermano, hablar, ¿verdad? Y uno dice, caray, pues que no es cristiano. ¿Por qué? Porque en lo que habla, mire, ya no manifiesta el conocimiento de Dios, sino que ahora manifiesta, ¿verdad? Que los chakras y que los puntos del cuerpo y que las fuerzas y que las energías, y hasta terminan diciendo, fíjese, que el Espíritu Santo es una energía, ¿sí? Terminan diciendo, mire, tontería y media. Y gente, hermano, de años en el evangelio, terminan, hermano, fíjese bien, interpretando la Biblia con libros, hermano, de metafísica, ¿sí? Terminan interpretando el texto bíblico, hermanos, con fuentes, hermano, que no son confiables, porque vienen, hermano, de brujería, vienen de metafísica, vienen de santería, vienen de pecado, de muerte. Se da cuenta del peligro tan grande del que nos tenemos que cuidar. Y si se presenta un estorbo, brínquelo, hágalo a un lado si quiere, pero no permita que el estorbo le desvíe del camino en el que debe de permanecer y en el que debe de marchar, de seguir corriendo hasta llegar a la meta. Amén. Gloria al Señor. Entonces fíjese cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos menciona estas tres cosas acerca de los predicadores judaizantes, ¿sí? Número uno, que su doctrina no es de Dios. Por donde se le vea, no es de Dios. Punto. ¿Sí? Cómo Dios nos va a llamar, fíjese bien, a su gracia, para luego, hermano, destruirnos con un estorbo. El falso maestro no tiene la doctrina de Dios. Y lo único que va a hacer es la segunda cosa, que es un estorbo. Es un tropezadero, o sea, hace tropezar a la gente. Y número tres, son como la levadura, que mire, lanzan comentarios, ¿verdad? Siembran duda, siembran pleitos, siembran, hermano, discordia. Y ellos contentos. ¿Por qué? Porque dicen, ay, estos cristianos, ¿verdad?, que no leen la Biblia, que no estudian, que no oran, son presa fácil. Tristemente, hermano, muchos de ellos pueden decir eso. ¿Por qué? Porque es cierto, hay muchos cristianos que no leen su Biblia, ¿sí? Qué triste, ¿no lo cree? Hay muchos cristianos que no leen la Biblia. El domingo van, fíjese bien, a escuchar un mensaje, a que les lean la Biblia ahí, ¿sí? ¿Y sabe qué? Escuche lo que le voy a decir, es muy fuerte. ¿Sabe qué es lo más triste? Que muchas de las veces quien está dando el mensaje, la única ocasión que leyó su Biblia fue para preparar ese mensaje. Ay, ay, ay. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que en el pueblo de Dios, hermano, tenemos que sacar, fíjese bien, la flojera, la pereza, el desinterés por la palabra de Dios, comenzando desde los que predicamos. Es triste, escuche, hay muchas estadísticas, ¿sí?, en todo el mundo, en México y en todo el mundo, que hablan esas estadísticas de que muchos, fíjese bien, pastores, muchos ministros,
¿sí? Muchos que sirven en la iglesia o que tienen responsabilidad, escuchen. Esas estadísticas señalan que la única ocasión que leen la Biblia es para preparar un mensaje, para preparar su sermón. ¿Se imagina? Y eso sí lo va a preparar, pero si se lo fusila a alguien más, mire, ni la Biblia alcanzó a leer. ¿Por qué? Porque ya lo copió de alguien más. Ay, 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 qué peligroso es todo eso, ¿sí? Ahora imagínese la gente, ¿sí? La gente, hermano, que también va con la esperanza de llegar ahí a la iglesia el domingo a que ahí le lean la palabra de Dios. No, hermanos, eso está mal. Desde los que estamos en responsabilidad hasta los que estamos en una congregación. Está mal, debemos de leer la Biblia. Debemos de llevar nuestra Biblia a la iglesia. Debemos de tenerla, fíjese bien, en casa, no aterrada, no escondida, no perdida. Tenerla en un lugar en donde frecuentemente la podamos leer, que oremos, que busquemos la presencia de Dios. Amén. Sabe, hermano, yo a veces lo digo en la iglesia, ¿verdad? Que el ir a la iglesia sin Biblia es como el niño que llega a la escuela sin mochila. Imagínese un niño que llega a la escuela, pues ya vine, maestra. Oye, saca tus cuadernos, saca tu libreta. Ah, no, pues no la traje. ¿Cómo que no trajiste tus útiles? Me explico. O sea, la palabra de Dios es la base de la vida cristiana. ¿Cómo no leerla para poder vivir precisamente de forma correcta la vida cristiana? ¿Sí? Hermano, ¿se da cuenta de que hay muchas cosas que cambiar en nuestras congregaciones? ¿Sí? En nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal. ¿Sí? Hoy en día la gente, mire, lleva la Biblia en un celular. Qué bueno, no digo que no, pues por lo menos, ¿verdad? Mínimo. Pero es una tentación grande traer la Biblia en un celular. ¿Por qué? Porque se distraen con el WhatsApp, se distraen con el Facebook, se distraen, hermano, checando su correo electrónico, se distraen viendo a ver si ya les depositaron, a ver si... No, hermano, mire, lleve la Biblia en libro, es preferible, es 100 veces mejor, ¿sí? A veces la gente no sabe dónde buscar la cita bíblica que les están mencionando en la iglesia. ¿Por qué? Porque no saben el orden de los libros de la Biblia. No saben si está por la mitad o por el principio o por el final de la Biblia. Porque en el celular, mire, pues nada más ponen el libro, pum, y ya los manda ahí, ¿sí? Y es triste ver, hermano, en las congregaciones gente que se tarda, hermano, en encontrar una cita bíblica. Que esto sea una exhortación, fíjese bien, para que conozcamos el libro que es base para nuestra vida cristiana. Amén. Así como amamos, hermano, tantas cosas y que nos aprendemos el instructivo, nos aprendemos las reglas, las normas, nos aprendemos las políticas, la filosofía. Mire, que así amemos la palabra de Dios al grado que sepamos buscar una cita bíblica. ¿Qué le parece? Amén. Ay, 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 ¿verdad? Mire, por eso en la iglesia yo motivo a que llevemos el libro, o sea, la Biblia así, el libro físicamente. Amén. Yo motivo a eso, ¿verdad? Claro, hay sus excepciones en las que, pues a veces, hermano, sí, deba de ser en un celular o en algún dispositivo así. Pero motivar a que no se estén distrayendo ahí con otras cosas innecesarias en ese momento, que Dios nos está hablando. Amén. Eso es por lo menos, pero ¿sabe qué hacemos también en la iglesia? Motivamos a la iglesia a memorizar, ¿verdad? Y usted lo ha visto en las transmisiones de los domingos, memorizar pasajes bíblicos, versos, ¿verdad? Memorizar dos, tres versículos, hermano, que hable la palabra de Dios a nuestra vida. Motivamos también en la iglesia, hermano, a la escritura de la palabra. Sí, y escúcheme, no es para quitarle o para cambiarle o para agregarle o para quitarle algo. No. Es un ejercicio didáctico, un ejercicio de aprendizaje, ¿sí? El escribir, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando iba a la escuela? Que lo ponían a hacer un resumen, que lo ponían a copiar algo de ahí del libro a su cuaderno. Es lo mismo con la Biblia, respetar, ¿verdad? El punto, la coma, el acento, el signo de interrogación, respetar la redacción, escribiéndola en una hoja, en una libreta, con la intención de que la palabra de Dios
sea interiorizada en nuestras vidas. Amén. No lo hacemos por legalismo para agradar a Dios. No lo hacemos, hermano, para agradar al pastor. No, hermano, olvídese de eso. Es un ejercicio meramente didáctico y de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Así que, ¿verdad? Evitemos esas cosas de pensar así, ¿verdad? Una persona en una ocasión me dijo, ¿verdad? Que lo que yo hacía de poner a la iglesia estas dinámicas de escribir, que eran, ¿cómo me dijo? Que eran, una actividad muy legalista, que era de hombres y que era, y yo le dije, no, discúlpeme, es para aprender de la palabra de Dios, es un ejercicio, ¿verdad? Entonces, no me salgan con esas cosas, hermanos, amén. No dice, meditarás, amén, ahí en Josué, capítulo 1, bueno, pues la palabra meditar es rumiar, ¿sí? Y aún en mayor profundidad esta palabra, mire, implica el memorizar, el escribir, implica, hermanos, el interiorizar la palabra. Amén. Entonces, hermano, mire, a nadie forzamos, proponemos este tipo de dinámicas. Amén. Y mire, no sabe cómo son de bendición en la congregación. Amén. Mire, hasta los niños, hasta los jóvenes participan en ¿sí? En estas dinámicas de escribir la palabra. Y sepa que en la iglesia ya llevamos muchos libros, desde hace años, fíjese, muchos libros ya transcritos a libretas, ¿verdad? Nada más porque no tengo aquí mis libretas, ¿verdad? Si no le mostraría, hermano, lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Déjeme ver si esta es, mire, esta es una de mis libretas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le presento lo que viene siendo los libros de Samuel, el primero y el segundo, ¿verdad? Vea, toda una libreta llena, hermano, de transcribir la palabra de Dios, un ejercicio, hermano, que créame, sería bueno. Mire, hay mucha gente que pierde tiempo en la televisión, que pierde tiempo, hermano, haciendo nada, ¿sí? Y llegan a la iglesia y todo les parece mal, están ahí todos frillotes y no quieren servir y encima creando puros problemas. Mire, mejor póngase a escribir la Biblia, amén, póngase a memorizar la palabra de Dios, amén, para que ya esa gente ya no esté así, hermano, dando lata, porque como hay gente así, ¿verdad? Que ve un detalle y ya no le gustó, que ve aquello y que porque, y que yo no estoy de acuerdo y que yo no creo y que póngase a leer, póngase a escribir, póngase a memorizar la palabra de Dios. Amén. Oh, gloria al Señor. Y mire, todo esto, ¿verdad? Es un enorme paréntesis para decirle la importancia que tiene el que usted conozca la Biblia. Los falsos maestros, mire, así rápido, detectan cuando alguien no la conoce y se lo comen. Son presa fácil de ellos. Y le empiezan a soltar frases de que la Biblia dice, de que la palabra de Dios dice, cuando no dice eso. Y aquel se la cree, ¿verdad? Porque le dicen, la palabra de Dios dice. ¿Cuál? No dice eso. Pero como no la conoce, todo lo cree. Y termina creyendo algo que no es de Dios, sino de hombres. Así fue, hermanos, como lograron persuadir, fascinar a los Gálatas, aquellos predicadores judaizantes. Se da cuenta de que tenemos que estudiar la palabra, estudiar la Biblia, conocerla, de Génesis a Apocalipsis. Amén. Así que échele ganas. Amén. Mire, comenzando el año, comenzamos a transcribir Génesis, Éxodo, ¿sí? Ya vamos por el libro del Levítico. ¿Y sabe cuál es el plan? El plan es que al terminar el año, ¿sí? Podamos tener escritos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Mínimo los primeros 5 libros del Pentateuco o de la ley. ¿Qué le parece? Y no sabe la bendición que es. Muchos se quejan, es que mi trabajo, es que no puedo. Pero mire, cuando se sientan y se disciplinan, Dios les habla. Y Dios les muestra cosas que no habían entendido o que no habían visto. Qué bendición, hermano, discúlpeme que se lo enfatice. Qué bendición han sido estos ejercicios. Mire, otros son bien flojos, son reflojotes. Que, yo cómo voy a escribir y que eso es para niños y que... Pero mire, son puros pretextos de su flojera, ¿sí? De su flojera. ¿Cuántas riquezas se pierden? ¿Cuántas riquezas se pierden? Hágale caso a la Biblia, a la palabra de Dios.
si usted no la estudia, si usted no se da la tarea de conocerla, discúlpeme lo que le voy a decir, usted va a ser una presa fácil de las falsas enseñanzas de falsos maestros. Mire, le va a sorprender lo que le voy a decir, pero he conocido a muchos ministros que han abandonado el cristianismo, ¿sí?, para seguir el judaísmo, para seguir otro tipo de sectas. Y uno dice, ¿cómo? Si eran pastores, ¿cómo? Si eran ministros del Señor. Pues sí, porque aún siendo eso, hermanos, no oran, no leen su Biblia, y ahí están todos frillotes y que la Biblia no, y que la presencia de Dios no les es suficiente, y que quieren algo nuevo, y cuando viene eso nuevo, fíjese, eso nuevo, pero no de Dios, ¿sí? Porque ya vimos, esa persuasión no procede de Dios. No, hombre, pues se van encantados por allí. Ahora sí me siento, esto es lo que me hacía falta. Lo que le hacía falta era leer la Biblia. Lo que le hacía falta era orar. Lo que le hacía falta era buscar al Espíritu Santo en comunión con Él. Y no andar siguiendo cosas nuevas, revelaciones nuevas, y que la ley, y que los días de fiesta, y que sabe cuál. Mire, yo respeto todo eso, ¿sí? Pero eso no nos salva. Lo que nos salva es el sacrificio de Cristo, ¿sí? Y le voy a decir una cosa, Cristo dijo que la ley en una sola cosa se resume, en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces debemos de tener mucho cuidado, amén. Los falsos maestros, miren, son re buenísimos para detectar aquellos que son presa fácil, aquellos que van a caer, aún sean pastores, Así que aguas, consiervos, aguas, ministros del Señor. Hay que leer la Biblia, estudiarla, amén. No nada más cuando se trate de preparar un sermón. Ay, ay, ay. Pero vamos a seguirle. ¿Qué le parece? Mire, el apóstol en el versículo siguiente, en el verso 10, da una frase preciosa. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Este versículo como que tiene dos partes, ¿verdad? La primera es donde el apóstol Pablo se atreve, fíjese bien, a dar crédito a los Gálatas en cuestión de la fe. ¿En qué sentido? En el sentido de que había esperanza en el corazón del apóstol de que los Gálatas iban a rechazar esas falsas enseñanzas y poderse centrar en el camino del evangelio que habían creído. Había muchos Gálatas que ya se habían alejado del camino que habían recibido, de la fe que habían creído. Pero había otros que apenas estaban en eso. Entonces el apóstol Pablo, fíjese bien qué bonito, él se atreve a confiar en Dios, ¿sí? En que los Gálatas iban a ser conscientes del trabajo del apóstol, del amor que él les tenía, pero sobre todo del evangelio que él les había predicado, y que se iban a mantener en él. Por lo tanto, escuche lo que le voy a decir. Hubo muchísimos Gálatas que sí se alejaron del verdadero evangelio, el evangelio de la gracia. Pero hubo muchos otros que por el amor de un hombre como Pablo, apóstol, permanecieron firmes en el camino del Señor. ¿Usted como cuáles quiere ser? ¿De los que se desvían o de los que permanecen a pesar de lo que sea? No hay atajos en la vida cristiana. Si alguien le dice, mira, este es un atajo para que llegues más rápido a la meta, no es cierto. El diablo es mentiroso, ¿sí? El diablo es cochino, el diablo juega sucio. No hay atajos en la vida cristiana. Lo único que hay que hacer en la carrera de la vida cristiana es correr y disciplinarnos para poder llegar a la meta. Amén. Mire, hermano, posiblemente los judaizantes, ¿sí? Acusaban a Pablo de no ser un apóstol genuino, ¿verdad? Como ya lo vimos. Acusaban a Pablo de ser un segundón, ¿sí? De que él o su predicación, hermano, no era de Dios. Pero le digo una cosa, Pablo les demostró con su ejemplo, con su testimonio, que el evangelio que él les había predicado venía de Dios. Un hombre como él, hermano,
No solamente hablaba con palabras, sino que demostraba con el poder, y escuche, lo demostraba también con su testimonio, ¿sí? Con su vida, el evangelio de Jesucristo. ¿Se da cuenta de que eso es muy importante? Hay gente, hermano, que no quiere ir a una iglesia o no quiere venir al evangelio porque ve el testimonio de otro y dice, chale, ¿cómo es posible que sea cristiana o que sea cristiano? Se da cuenta de la importancia de lo que es demostrar con nuestra vida en quién hemos creído. Entonces los Gálatas verdaderamente, hermano, no tenían ningún motivo para desviarse del camino en el que debían de permanecer. Por eso Pablo les dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. O sea, que se van a mantener firmes. Pero se lo vuelvo a repetir, hubo cientos o hubo hasta miles que sí se desviaron. Pero también habría muchos más que permanecerían. Amén. Por lo que habían visto en el apóstol, por el amor que veían en él. Ahora, mucha atención, hermano, a lo que viene en la segunda parte del verso 10. Dice, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Mire, ¿se da cuenta de que esa frase que dice Pablo apunta como si fuera a una sola persona? ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del grupo de los predicadores judaizantes que llegaron a Galacia, había uno, sí, que era como el principal, por así decirlo, y llevaba a sus maestros, ¿verdad? Pero había uno de quien venía toda esa influencia contraria a lo que ellos habían recibido. Había uno, ¿sí? ¿Y sabe de qué nos habla eso, hermano? Eso nos habla, hermano, precisamente de lo que el apóstol Pablo, hermano, nos está tratando de decir. Nos está tratando de decir, hermano, que muchas de las veces puede haber una persona, puede haber alguien, hermano, hermana, que encabece, fíjese bien, todo el engaño que está viniendo, hermano, sobre nuestras vidas, ¿sí? Es decir, fíjese bien, Pablo utiliza aquí la forma singular, ¿verdad? Porque dice que el que os perturba, más el que os perturba, lo habla en singular. Mire, posiblemente había una persona que, como le digo, era la figura principal entre todos esos maestros falsos, ¿sí? Cualquiera que fuera esa persona, Pablo dice, él llevará la sentencia de Dios, ¿sí? Lo mismo, fíjese, le dijo Pablo a los profetas falsos que se infiltraron en la iglesia de Corinto, ahí en segunda de Corintios capítulo 11, ¿verdad? Cuando les dice, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿sí? Se infiltraron maestros falsos en la iglesia de Corinto, que también desacreditaron y atacaron al ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo les dice, esos son obreros fraudulentos, ¿sí? Que se disfrazan como ministros de justicia, pero verdaderamente, dice, son obreros fraudulentos, dice, y no sea cosa extraña, si mismo Satanás se disfraza, dice, pues cuánto más sus obreros también se saben disfrazar. ¿Estamos entendiendo? Entonces Pablo dice, hay uno que es la base de todas esas falsas enseñanzas, pero quien quiera que sea, dice Pablo, va a llevar la sentencia delante de Dios. ¿Cuál sentencia? Pues la sentencia, hermano, de estar desviando, ¿sí? De estar desviando, poniendo tropiezo a la gente que va corriendo en el verdadero evangelio de Jesucristo, ¿sí? Llevan un castigote, hermanos, pero eso solamente Dios se los va a dar, ¿sí? Mire, en el verso 11, ya casi vamos a terminar. Está interesante, ¿verdad, hermano? Miren, el verso 11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Mire, posiblemente los judaizantes ponían a Pablo como ejemplo de la circuncisión, diciendo, él fue hebreo de hebreos, él fue fariseo de fariseos, él en cuanto a la ley era irreprensible, es circuncidado, ¿verdad? Él enseñó la circuncisión y todo eso. Lo ponían como ejemplo. Y eso, fíjese bien, motivado por un pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 16, en donde Pablo, ¿verdad? Le pide a Timoteo que se circuncide, ¿sí? Pero eso fue a causa de los falsos maestros introducidos, ¿sí? En la iglesia para acusar, para desacreditar,
¿sí? Porque el padre, ¿verdad?, de Timoteo, pues no era judío. El padre de Timoteo era griego, ¿sí? Entonces, Pablo, ¿verdad?, por ese motivo le pide a Timoteo que se circuncide para no tener conflictos, ¿sí? Que le podían, fíjese bien, destruir incluso el viaje misionero, es decir, el ministerio que Pablo estaba llevando a cabo. Entonces se agarraron de allí para decir, ven como Pablo sí predica la circuncisión. Ay, ay, ay. Mire, escúcheme en esto que le voy a decir. Los falsos maestros utilizan, hermano, cualquier cosa que una persona la diga, lo utilizan en su contra. ¿Sí? Es cuando decimos, ¿verdad?, que cualquier cosa que diga la van a usar en mi contra. Haga de cuenta, así es con los falsos maestros. ¿Sí? Le buscan que usted se contradiga en algo, o le buscan algo en lo cual lo puedan usar en su contra. Así le hicieron con Pablo, ¿verdad? También, fíjese bien, pudieron interpretar mal el punto de vista del apóstol Pablo, ¿sí? Cuando dice, ¿fue alguien llamado ya circuncidado? Dice, pues no disimule su circuncisión. Esto Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 7, verso 18. En el sentido de que Pablo le dice, bueno, alguien vino a los pies de Cristo, ya circuncidado, pues así quédese circuncidado, o sea, no se asuste, no tema, no tenga miedo, tampoco alarde de ello, sino simplemente, si viniste a los pies de Cristo siendo circuncidado, es decir, vienes del judaísmo, no pasa nada, tranquilo, ahora ya estás en la gracia, ¿sí? Pero seguramente ese pasaje lo interpretaron mal, ¿sí? Así como si Pablo dijera que la base de la salvación es la circuncisión. ¿Me explico? Es un error interpretar así las escrituras, la palabra de Dios, ¿sí? Pero mire, le vuelvo a decir, los falsos maestros no se tientan, ¿sí? Tuercen las escrituras, tuercen el conocimiento de Dios, acomodándolo a su conveniencia para poder engañar a la gente, seducirla. Cuidado, hermanos, cuidado, pastores, ¿sí? Mire, en cualquier caso, Pablo fue acusado de promover la circuncisión, por eso dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, acuérdense que estamos en el verso 11 de Gálatas 5, dice, si yo, hermanos, aún predico la circuncisión, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Sí? Pablo fue acusado, fíjese bien, de promover la circuncisión. Con esta o contra esta acusación, el apóstol Pablo se defiende con una pregunta que dice aquí, ¿por qué padezco persecución todavía? Es decir, si Pablo predicaba que una persona se tenía que circuncidar para ser salva, entonces, ¿por qué los judaizantes lo perseguían? Si era lo que querían los judaizantes, que la gente se circuncidara para que su salvación fuera completa, para que el acto de la circuncisión, fíjese, completara el acto de Cristo en la cruz. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Entonces Pablo dice, si yo predico la circuncisión, entonces ¿por qué los judaizantes me tienen celos? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué me hacen la vida de cuadritos? Pues total, si estoy predicando la circuncisión, que no es lo mismo que ellos, que lo que ellos predican, ya déjenme en paz. Pero no era así. ¿Por qué atacaban a Pablo? ¿Por qué lo perseguían? ¿Por qué lo criticaban? Porque entonces, sí, escúchelo, Pablo no predicaba la circuncisión, sino que Pablo predicaba la fe en Cristo Jesús. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Amén. Pablo no predicaba de la ley. Pablo no hablaba de esta como medio de salvación. Pablo no promovía la circuncisión, el rito de la circuncisión, ni de los días de fiesta, ni de todo lo demás, para completar la obra de Cristo en la cruz. No. Pablo predicaba de la obra de Cristo en la cruz, el evangelio de la gracia. ¿Qué le parece? Amén. Aleluya. Mire, de todo esto, hermanos, pues tenemos que aprender, hermano. ¿Por qué? Porque la gente, como le digo, mire, la gente que está en el judaísmo, que buscan alguna forma de legalismo, no, hombre, hermano, mire, se las ingenian para ser bien conflictivos, para usar cierta sabiduría así como para hacer caer a la gente. Por eso más tenemos que estudiar la palabra de Dios para defender el verdadero evangelio de Jesucristo. Amén.
Ahorita vamos a llegar a esa conclusión. Mire, y si el apóstol enseñaba que la circuncisión formaba parte de la salvación, entonces él ha quitado el tropiezo de la cruz. Lo que dice ahí al final, dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿En qué consiste ese tropiezo, hermanos, de la cruz? Mire, la palabra tropiezo es la palabra escándalon, ¿sí? Que tiene que ver con el significado de una piedra de tropiezo o bien tropezadero, ¿sí? Para los judíos, escuche, para los judíos la muerte en una cruz era abominable, era despreciable. Quien moría en una cruz era un maldito, era de lo peor, ¿sí? Entonces, la cruz de Cristo para muchos de ellos, pues era un tropezadero. ¿Por qué? Porque no podían aceptar, escuche, no podían aceptar la salvación de una persona que había muerto en una cruz. Por lo que le acabo de decir. Entonces, el tropiezo de la cruz, ¿cuál es? El tropiezo de la cruz es que tropiezan con la cruz porque no pueden aceptar la salvación de alguien que murió siendo maldito, siendo abominable, con una muerte de cruz. Ese es el tropiezo de la cruz. Entonces Pablo dice, si yo predico la circuncisión y no la salvación por la cruz, entonces se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, entonces la salvación está fácil, circuncídate y eres salvo. Pero como Pablo dice, pero como yo no predico eso, entonces hay que tener fe para creer que quien murió en la cruz se hizo maldito por mí para darme salvación. Aleluya, gloria al Señor. Llénese de gozo, hermano. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia, por fe, no porque usted y yo hagamos algo. Amén. Y lo que para muchos es de tropiezo, mire, para nosotros es para vida eterna. El creer que el Hijo de Dios tomó nuestro lugar en la cruz ha redundado en nuestra salvación. Y aunque los judíos digan, nada bueno puede venir de alguien que murió en una cruz siendo maldito, y tropiezan con la cruz porque no pueden recibirlo, la salvación de alguien que murió así, y siguen creyendo que con los días de fiesta, siguen creyendo que con la ley, siguen creyendo, fíjese bien, que con la circuncisión van a ser salvos. Qué error, qué tremendo, qué tremendo. El tropiezo de la cruz, que es para ellos, para nosotros es salvación, vida eterna, la gracia de Dios. Aleluya, aleluya. Hermano, al predicar la circuncisión para la salvación, fíjese bien, entonces la cruz es removida y no tiene nada que ver con su ministerio, ¿verdad? O sea, con el ministerio del apóstol Pablo. La crucifixión de Cristo, escuche, es el regalo más grande que Dios puede dar al hombre, pero para el religioso es un tropezadero. ¿Sí? No lo puede aceptar de algo que es despreciable, abominable, ya se lo dije. Pero, fíjese bien, hermano, pues para otras personas es locura. ¿Sí? Para unos es tropezadero, pero para otros es locura, no lo pueden entender. ¿Sí? Esto lo dice en Pablo en Primera de Corintios. Mire, déjese lo leo porque es importante. En Primera de Corintios capítulo 1, versos 23 y 24. Aquí lo tengo, se lo voy a leer. Dice así. Primera de Corintios 1, 23 y 24 dice, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Sí? Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? Es decir, quien es religioso, ¿sí?, no puede aceptar que la salvación venga de alguien que murió en la cruz, sino que el que es religioso, judaizante o legalista, de lo que sea, de cualquier secta, quien es religioso busca hacer algo para poder obtener la salvación. No se puede. Por eso Pablo dice, pero para los que somos llamados, ¿sí?, es Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Gloria al Señor. Quiero terminar, ¿verdad?, con lo que Pablo dice en el verso 12. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Sí?
Mire, dice, pensando en el celo de los judaizantes por la circuncisión que obscurecía el evangelio de gracia, el apóstol aquí les habla bien directo, hermano, y les dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Sí? Para algunos, fíjese bien, esta expresión de Pablo no suena, hermanos, agradable, ¿verdad? Uno diría, ay, qué fea. No, pero déjese la explico. Pero el apóstol estaba defendiendo a sus hijos en la fe con esta expresión, ¿sí? Los estaba defendiendo a los Gálatas, como hoy nos defiende a usted y a mí, diciéndoles a aquellos, ojalá se mutilasen. Nos está protegiendo. Mire, protege a la iglesia que le había costado, hermano, mucho trabajo al apóstol, ¿sí? Su celo por la obra de Cristo del apóstol era grande, ¿sí? Por eso esta expresión. Y escuche, aquí podemos ver un ejemplo muy bueno para nosotros. ¿Sabe de qué? De que como servidores de Dios, de que como responsables en un ministerio, ¿sí? No debemos de tolerar las falsas enseñanzas. La frase ojalá se mutilasen era una frase, hermano, sí, en contra de aquellos que estaban estorbando a la fe de los Gálatas. Pero era una frase que representaba el amor que Pablo le tenía a los Gálatas por cuidar la iglesia, por cuidarlos a ellos. Y él como responsable delante de Dios nos da el ejemplo que debemos de seguir, de defender el evangelio de Jesucristo ante aquellas herejías, ante aquellas falsas enseñanzas, incluyendo incluyendo el judaísmo. ¿Cómo ve? Qué tremendo, ¿no le parece? Vamos a orar. Vamos a terminar aquí. La siguiente semana terminaremos con los siguientes versículos del 13 al 15. Pero creo que con todo lo que hemos hablado en este día, es muy importante, ¿no lo cree? Mire, sí nos pasamos de 1 hora. Pero creo que lo más importante es recibir la palabra de Dios. Y que ésta se quede en nuestro corazón. Que nos consuele, que nos edifique, que nos exhorte, que nos corrija. Amén. Y si algo hemos estado haciendo mal, si le hemos estado prestando nuestro oído a alguien quien no es Dios, quien no es nuestro Señor, quien no es su palabra, desechémoslo. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Señor, queremos presentarnos delante de ti en oración para decirte, toma nuestra vida, usa nuestra vida. Decirte, somos tuyos. Decirte, permanecemos en tu evangelio y perseveraremos en él. Y hoy tomamos la decisión de no prestarle nuestros oídos, nuestra atención, a falsas enseñanzas de falsos maestros, sino solamente a ti, Jesús, solamente a ti, Espíritu Santo. Te doy las gracias, Señor, por todas las personas que nos ven en todo lugar y que en todos haya ese mismo sentir de obedecer a la verdad. Gracias por este hermoso tiempo de enseñanza, que sea de consuelo para todos, que sea de edificación, de exhortación, que nos fortalezcamos en el conocimiento de tu palabra y que podamos recibir esa paz sobre nuestras vidas, esa confirmación de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias te damos a ti, Cordero de Dios. Gracias, Señor. Amén. Si hubiera alguna persona que aún no ha recibido a Jesús en su corazón, recibirlo es creer en Él como el Hijo de Dios. Creerlo en el corazón, pero confesarlo con la boca. Porque no hay ningún otro hombre ni mujer en quien podamos ser salvos, sino solamente en Él, quien dio su vida en la cruz. Y si hay alguien que quiera en esta noche recibirlo, quiero pedirle que, cerrando sus ojos, repita esta oración que yo voy a hacer, creyéndola en su corazón, pero repítala con su voz audiblemente. Amén. Dice la palabra de Dios que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca
En ello hay salvación, en creer que Jesús es el Hijo de Dios. Cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Jesucristo, te abro mi corazón, te recibo en él, para que seas el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida. Creo que moriste por mí en una cruz, que diste tu sangre y que diste tu cuerpo en pago por mi vida. Hoy me arrepiento de mis pecados, que me separaban de ti y que me conducían a la condenación. Hoy acepto tu sacrificio en la cruz como esa propiciación por mis pecados y creo en ti como el Hijo de Dios. Confieso con mi boca que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Ven a mi vida, que tu Espíritu Santo venga a mi vida y que me capacite para vivir la vida cristiana, la vida en ti, en Cristo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, pues le felicito a usted que ha hecho esta oración, que Dios le bendiga, ¿verdad? Le animo a permanecer en el Evangelio de la gracia, en el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siga escuchando, siga viendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y si puede congregarse en una iglesia, hágalo, y que usted pueda tener un desarrollo y un crecimiento en su nueva vida, ahora en Cristo Jesús, en su vida cristiana. Que Dios le bendiga mucho. Las puertas de la iglesia con nosotros están abiertas, pero si usted estuviera lejos, busque un lugar donde lo pueda hacer el congregarse. Amén. Y le invitamos también a que siga viendo estas transmisiones. Suscríbanse, ¿verdad?, a la página en YouTube, ¿verdad? Y que esto sea de bendición. Amén. Gloria al Señor. Saludos a todos nuestros hermanos. Estamos orando mucho por todos ustedes, por todos nuestros hermanos en Ecuador, que sean guardados del mal y sean nuevamente confortados sus corazones y que sigan adelante predicando la palabra del Señor. Hermana Sony, hermano Mariano, Dios los bendiga. Hermano Filemón, ánimo, levántense en el nombre de Cristo. Y si hay algo que podamos hacer, háganmelo saber. Ya lo decía al principio. En Colombia, Dios los bendiga. Esperemos que el hermano Jorge Ordóñez esté bien. Si no, pues también nuestro hermano en Cristo, quien tiene, fíjese bien, a bien comunicarse a nombre de él, que también sea bendecido, sea lleno de la presencia del Señor. Y estamos también para servirle. Amén. En Canadá no hemos tenido noticias de nuestros hermanos, pero confiamos en que están bien. Amén. Saludos en Estados Unidos, asimismo en Europa, en Alemania, Francia, a ver si se agrega Francia, ¿verdad? En Alemania, España e Inglaterra, ¿verdad? Y en el Medio Oriente, allá en Israel. Amén. Aquí en todos los estados de la República Mexicana, aquí cerca en Villa Hidalgo, Jalisco. Saludos, hermana Lucrecia, hermano Nergel, Dios los bendiga, ¿verdad? En Hermosillo, Sonora, hermano Santiago, comuníquese. En Celaya, el hermano Humberto, hermana Tere en Oaxaca, hermano Luis Antonio y Alejandra en Veracruz. En el Estado de México, en la familia Macías Medina, ¿verdad? La familia Vilches Macías, ¿verdad? La familia de nuestra hermana Sony Castro, ¿verdad? Junto con su mamá, y en el Estado de México también bendiciones a todos. Sin olvidar a la amada iglesia de San Ignacio aquí en Aguascalientes y a toda la iglesia local aquí en Aguascalientes. Amén. A cada familia, que Dios los bendiga mucho. Abusados, este fin de semana tenemos bautismos, ¿verdad? Entonces los que faltan, vénganse, ¿verdad? El sábado a las 6 de la tarde a la plática, al tema de preparación, y el día domingo los estaremos llevando a cabo. Amén. Habrá servicio normal en la iglesia, va a ser un poco más corto para que al término vayamos al lugar que se ha dispuesto, ¿verdad? En una alberquita, una casa muy bonita, aquí mismo en la ciudad, para llevar a cabo los bautismos. Amén. Entonces, quien falte en San Ignacio aquí, les invitamos a que me lo hagan saber y nos estaremos poniendo de acuerdo para llevar este acto importante el fin de semana. Amén. Bendiciones. No se aparte de la palabra. Mañana miércoles no falte a la iglesia. Si usted está lejos, no falte en la transmisión, ¿verdad? Y que sea la palabra de bendición. El día jueves también no se pierda el curso que ya comenzó, el de llamados a ser santos,
¿verdad? Y que crezcamos, hermanos, que crezcamos en todo. Amén. Gloria al Señor por todo esto, ¿verdad? Les amamos en el amor del Señor. Reciba bendiciones, que la paz de Cristo le acompañe, la gracia y la misericordia de Él sean sobre su vida y que la comunión con su Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Vaya a cenar rico y si Dios lo permite, mañana continuamos a las 8 de la noche. Amén. Bendiciones. Pasen excelente noche. Hasta mañana. Bendiciones.